Bueno, ahí estamos. Hola Lu, Hola, Merce. hola a todos Saludos y desde La todas. Rioja. Bueno, estamos en una conversación interprovincial ahora, ¿no? Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de ustedes seguramente estarán en La Rioja porque estamos en el marco de la Feria de la Música que organiza nuestra provincia. Así que, bueno, estoy muy contenta de poder participar. Lu, sabes que te admiro mucho, que me encanta el trabajo que haces, y bueno, poner a trabajar y a dialogar dos discursos, eh, más que dos discursos, ¿no? Es el arte y todo el mundo que engloba con la disciplina del psicoanálisis que no deja de servirse, ¿no? De la experiencia, el testimonio y la expresión artística, me parece que es algo que está bueno para todos. Sí, y algo que necesitamos un montón, como de sostén y para acaparar un poco todo lo que le pasa al artista. Por ahí ahora hablamos particularmente del cantante, pero lo cierto es que actores y bailarines, todos los trabajadores del arte en general, están muy involucrados con un nivel de sensibilidad muy alto, desde el cual generalmente creamos, pero también experimentamos lo que nos pasa con una regla para medir bastante particular. Entonces creo que tomarnos el tiempo para por ahí poner a consideración de otras disciplinas lo que nos pasa y cómo nos pasa, enriquece por ahí también el proceso del artista y es un poco como la invitación que tenemos hoy. Así que muchas gracias por estar del otro lado, por sumarte a esta loca propuesta y espero también que quienes estén ahí escuchándonos se, se vayan de este encuentro muy tocados en el buen sentido, como embebidos en una experiencia por ahí distinta, en otro filtro para ver y experimentar las cosas. Así que vamos entonces a compartir nuestra presentación. Vos me dirás, Mer, si se ve bien. Tengo tu micro apagado, Merce. Ahí estamos, Ahí sí, está. sí. Ok, hermoso. Entonces, habíamos Primera hecho un imagen planteo fuerte, de... Dime. Sí, tal cual. contundente. Pensábamos en hacer esta intro de cómo hemos vivido. De nuevo, voy a hablar por ahí de los cantantes o de los artistas, pero lo cierto es que si me salgo de ese rol, como ser humano también he sentido esto, la pandemia y lo que nos generó en los planes que teníamos a futuro y en el trayecto de vida que cada uno venía manejando así a full como andamos generalmente por la vida. La pandemia vino a ser esta hermosa pared que reconfiguró absolutamente todo. El trayecto, en qué me siento reflejado, hacia dónde voy o dejo de ir. Y también fue una invitación a, bueno, capaz si no puedo ir hacia afuera y materializar afuera lo que quiero hacer, es un buen momento para empezar a mirar para adentro, como por ahí un aspecto positivo y constructivo del asunto, y ver qué voy a empezar a sembrar conmigo, con mi arte, con mi cuerpo, con lo que sea que cada uno quiera, desde este momento interior, como desde acá, desde este lado. Así que nos parecía muy interesante en esto de el arte de la voz post pandémica, un poco capaz celebrando el proceso, esta construcción que muchos artistas sentimos, de íbamos hacia un lado y esa direccionalidad se vio enormemente interrumpida por algo muy similar a una pared. Así que bueno, lo pongo también a consideración de esta intro, a ver cómo lo viviste vos y cuál es tu óptica al respecto. Sí, está bueno lo que decís. Me parece muy valiosa la metáfora y esta imagen de la pared porque justamente la pandemia fue algo que nadie nos preguntó ni nadie nos preparó para esto, ¿no? Fue como, en principio todos lo vimos como un obstáculo, una dificultad que trascendía la capacidad que todos teníamos. Entonces, de pronto sí, fue una pared en el buen sentido, ¿no? Como nos detuvo a todos y empezamos a tener que inventar nueva artillería, ¿no? En algunos casos fue muy fructífero,
¿no? Con el pasar del tiempo cada uno fue como descubriendo que ese no tener que hacer todo el tiempo le permitía poder prestarse atención desde otro lugar, contar con otro tiempo, ¿no? Personal, material, no tener que ir y venir para todos lados, como vos bien decías. Y tenemos claros ejemplos de el nivel de producción, ¿no? Como que con esta capacidad de exploración, por tener tiempo, por darse el tiempo, por encontrarse con esa cotidianeidad, con esa intimidad dentro de casa, tenemos ejemplos grandiosos como por ejemplo Gastón Vieto, ¿no? Que ya lanzó su disco, ¿no? Del que es resultado de un proceso enorme y gigante. Gastón es un amigo mío, por eso lo menciono, ¿no? Es alguien que a mí me ha sorprendido el camino de exploración que abordó, porque se fue descubriendo y en ese seguirse descubriendo fue produciendo. Entonces, me parece interesante en el punto de que si bien fue una barrera, ¿no? Fue una pared, eso habilitó tener que pensar, bueno, cómo atravesarla, de qué maneras, cuáles eran las habilidades que teníamos, lo pendiente que habíamos dejado, ¿no? Ese no tener tiempo para y de pronto tenerlo, bueno, cómo lo usábamos, y esa dificultad de conectarnos con los otros, ¿no? Que si bien siempre nos la pasamos denostando a la tecnología, en este aspecto no sé qué hubiésemos hecho sin la tecnología, ¿no? Muchos pudimos seguir trabajando, pero básicamente, que a mí me parece lo más importante, nos pudimos conectar con otros, ¿no? Nadie trabaja tan a solas, ¿no? Es siempre el acompañarse, el inspirarse, el contenerse, ¿no? Parece que todos los vínculos brindan un poquito de eso, que hace que vayamos construyendo una imagen, ¿no? Y un camino hacia donde queremos ir. Tal cual. Y en el marco de eso pensaba también esta capaz sensibilidad que empezamos a manejar o empatía para con el otro, porque de repente estaba todo el mundo en la misma situación. No era que, bueno, capaz nos pasó acá en Argentina o ahí en Buenos Aires o acá en La Rioja. No, no, estábamos todos puestos en esta condición histórica. De repente podíamos pensar de noche como, che, esto somos parte de los próximos libros de historia. Somos todo eso. Y, y esta imagen un poco me devolvía este momento de estar capaz hacia adentro, de sentir que no sé si puedo salir mentalmente, puedo salir físicamente, puedo salir emocionalmente de donde siento que estoy, si puedo construir desde el lugar en el que me siento y me voy hacia lo vocal, esta búsqueda de, por ejemplo, empezar a trabajar vocalmente online, si bien era algo que algunos ya hacíamos un montón, lo cierto es que de repente nos empezamos a encontrar con seres humanos que estaban mucho más frágiles por la situación general, porque en muchos aspectos hasta está lo positivo que decíamos recién, pero también hubo mucha carga emotiva de gente que perdió a sus seres queridos, de gente que perdió trabajo, como eso no dejó de existir. Y para quienes estábamos como muy metidos en el arte, estas experiencias, sobre todo laborales, fueron como un traqueteo mental importante. Y es como, bueno, estoy ahí en la jaula y encima me sacuden para que yo saque a relucir lo mejor de mí y encuentre quién soy y qué cosas puedo hacer, qué cosas quiero hacer. Este silencio obligatorio por ahí a transitar. Una alumna me decía, viene la noche y acá no se escucha nada y de repente estoy escuchando todo lo que pasa dentro de mi cabeza, las cosas que me digo, he tenido como que encontrarme con mi diálogo interno un poco que a la fuerza. Y esto es algo que va a aparecer también más adelante en lo que vamos a ir exponiendo y que no es menor. Construimos también la voz con el cuerpo, con todo lo que soy, con mi historia, con cada pasito que voy dando. Mi voz no es un accidente, para nada. Es una construcción generalizada del cuerpo, de mi identidad, de mi momento personal, de mi historia, de todo eso está compuesta mi voz. Entonces está bueno como por ahí esta imagen me pareció como muy, muy genial para dar un puntapié a esta reflexión. Queremos abrir el juego a pensar.
No sé si querés decir algo más antes de que yo cambie de diapositiva. Sí, me parece muy ilustrativo lo que dijiste, eh, ese volver al sí mismo, ¿no? Me condena o me posibilita reconocerme, pensar si me gusta con lo que encuentro o no, y a partir de eso, bueno, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Eso me parece que sí nos ofreció más elementos. A veces nos llevó a lugares un poco más oscuros, más dolientes, más solitarios y desconocidos, pero me parece que no es sin pasar por ahí. Eh, Sí, tal cual. Me detengo entonces sobre el objetivo que por ahí habíamos planteado con este encuentro virtual, que lo pensábamos también como taller, porque queremos que ustedes que están del otro lado puedan hacer algunos ejercicios con nosotras y tener la oportunidad de, ahora, de paso vayan buscando papel y lápiz, vamos a jugar un poco a construir una reflexión. Entonces, queremos habilitar este espacio de búsqueda, queremos validar este proceso de hacernos preguntas, queremos validar el dudar incluso de dónde estoy, hacia dónde voy, para poder hacer algo que sea significativo. Y explorar entonces desde esa profundidad cómo es que vivimos la propia voz. Bien, yo me sumo al ejercicio, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, una primer propuesta y que también va a ser como general a todo lo que vamos a ir construyendo ahora es esta bitácora, una especie de viaje que hacemos hacia el interior para encontrarnos con quién somos y hacia dónde queremos ir y cuánta historia uno trae también y qué significado le da a mi voz. Necesito un espacio donde escribir que me sea personal, donde yo no tenga que juzgar lo que digo, ni que haga falta que nadie más lo lea ni lo vea, poder volcar sobre el papel realmente y sin filtro absolutamente todo lo que me pasa. Entonces, bueno, como que considerábamos realmente importante que si estamos explorando la voz, profesionalmente o no, empezar a adoptar esto de, bueno, si lo que estoy haciendo es un viaje musical, personal, de la índole que sea, ¿por qué no juego a dibujar este mapa? ¿A dónde siento que estoy parada ahora y que puedo ir sumando o restando de ese mismo viaje? Eh, esta búsqueda es súper compleja y está enriquecida por un montón de factores. Y en esa misma búsqueda creo que es absolutamente válido poder empezar a poner en palabras lo que nos pasa, con la dificultad que eso implica. Al principio, cuando uno empieza a preguntarse a uno mismo, bueno, ¿qué siento? Y responder preguntas existenciales, es como que no nos sale nada. Y nos pasa a veces como alumnos o como maestros en las clases de canto. ¿Qué sentiste? No sé. Es que porque una hoja en blanco, no tengo idea. Y al principio es así, no importa. Yo siempre les digo, contesten aunque sea con lo primero que se les venga a la cabeza, que ese nuevo caminito neuronal se va a empezar a generar de a poquito, que tiene que ver con la propiocepción y que sí o sí hay que empezar a nutrirlo a base de preguntas y a base de tener un lugar seguro de juego, de trabajo, donde yo pueda volcar eso que me está pasando. Así que bueno, los invitamos y las invitamos, les invitamos a poder tener este espacio de escritura. Mm. Está bueno lo que decís, ¿no? Porque nosotras veníamos pensando esta bitácora como un elemento inicial o elemental, diría yo, ¿no? Porque acompaña en todo el proceso que, bueno, la metáfora sería el viaje. Es un testimonio o un bloc de notas donde uno va testimoniando todo eso que le va pasando y que al principio puede ser un poco loco, puede ser difícil, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, ¿no? Pero creo que si nos remitimos un poco
quienes pensaron la voz, ¿no? Filosóficamente, tratando de definirla, de conectarla con qué podía llegar a tener sentido, entendemos las paradojas, ¿no? Las diferentes acepciones tienen que ver con que, bueno, a cada uno se le conceptualiza de una manera distinta y conecta con distintas dimensiones de su cuerpo, ¿no? En principio, digamos, psicoanalíticamente podríamos dividir en dos aspectos a la voz, ¿no? En dos dimensiones. Una un poco más consciente y la otra un poco más inconsciente. No, en principio diría que la voz de la conciencia, a lo que tenemos, digo conciencia, a lo que tenemos más fácil acceso, ¿no? Lo que está más ahí a la mano, lo que sí podemos reconocer de nosotros mismos. Es ese pensamiento que podemos verbalizar, ¿no? En donde somos capaces de escucharnos y decimos cosas súper coherentes, racionales, no lo estamos pensando en el minuto a minuto, pero sí nos reconocemos en eso que decimos. Y después, por otro lado, hay una instancia más moral, ¿no? Esa voz reflexiva que tiene que ver más con los valores, con los límites, esa voz interior, ¿no? Bueno, quienes son católicos incluso la pueden representar a través de Dios o diferentes concepciones, metáforas, digo, dependiendo del camino espiritual que cada uno tiene, pero básicamente parte de ser una voz interior que nos indica por dónde va la cosa, ¿no? Dónde están las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos hacen mal, y cuando la estamos pifiando. Eso creo que todos tenemos cierto reconocimiento. Ahora hay otro piso que tiene que ver con lo que se nos escapa, ¿no? Que creo que es eso lo que vos identificabas como cierta dificultad en términos generales, ¿no? Como cuando empieza el camino de la ejercitación, ¿no? Una tiene que ver, por ejemplo, con el habla más automática, ¿no? Con lo que no se piensa, cuando uno está hablando con un amigo y se relaja y simplemente empieza a pensar con el otro y hasta se sorprende de lo que dice o lo que dice el otro, ¿no? Es como realmente otro registro. Y la otra dimensión inconsciente yo la ubico en la expresión artística, ¿no? Que es digamos, el motivo por el que hoy nos encontramos y nos conectamos. Expresión artística puede ser recitar una poesía, ¿no? Pero bueno, lo que más me interesa interpretar es el canto, ¿no? Esa expresión artística que está ligada al canto y más a lo lúdico en principio, ¿no? Porque es algo que va en contra de la razón. Uno va sintiendo lo que canta, no va pensando lo que canta más allá de que tenga un marco de técnica. Entonces, me parece que volver a lo que dijeron los primeros que pensaron, la voz en general, nos hace repensar y entender que la voz no es simplemente lo que sale de nosotros mismos y lo que se puede llegar a controlar y a perfeccionar. Muchas cosas están atravesadas por la idea de la voz y lo que significa en nuestra cultura, ¿no? Sócrates y Aristóteles pensaban, por ejemplo, una relación entre la voz y la responsabilidad, que podría estar vinculada a lo que decía yo de la instancia moral, ¿no? Rousseau, por ejemplo, diferenciaba la voz de la conciencia y la voz del sentimiento. Kant, como todos sabemos, identificaba ahí el deber ser, ¿no? La voz protagonista en la vida de la humanidad tiene que ver con esa voz silenciosa y sin razón, y es el habla interior. Sin embargo, Heidegger me parece que es el que viene como a contraponer o a darle una vuelta más de rosca y a vincularse con lo que yo entendía un poco más con lo inconsciente, ¿no? que intentaba transmitir él habla de una voz ensordecedora que nos deja sin voz, paradójicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interpela en una preocupación como fundamental y básica. ¿Qué es? Que nunca nos vamos a poder apropiar de nuestro ser. Esto es, nunca nos vamos a poder apropiar de nuestra voz. Y esa es la lucha interna que muchas veces conduce como a distintas dificultades, ¿no? A no reconocimiento, a enojarnos con nosotros mismos, a detenernos, a no animarnos. Eh, Creo que este contexto, digamos, filosófico, por así decirlo, ¿no? Nos lleva como a identificar el porqué de algunas preguntas que pueden llegar a tener cierta potencia en el proceso, ¿no? ¿Qué se pone en juego a la hora de cantar, de todo esto que dijimos?
¿Es un deseo? ¿Es un trabajo? ¿Es un juego? ¿Un hobby? ¿O es un escape? ¿Es una herencia? Mi abuela cantaba bien y yo también y es lo que me une con ella. ¿O es un don que tengo que me hace única e irrepetible? Entonces, me parece que este tipo de reflexiones son las que nos van a dar ciertas pistas de en qué lugar me posiciono frente a los otros cuando me expreso, ¿no? Y eso en definitiva me va a decir más de mí, ¿no? Y qué es lo que me pasa, y por qué no puedo decir con qué me conecto cuando canto, como decías vos, Lu, ¿no? Bueno, de una, sí. Y, y me lleva a esta necesidad por ahí de estructurar esta experiencia y este proceso en algunos pilares fundamentales y plantar acá como esta primer banderita de la exploración vocal. ¿Desde dónde lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Me nace? Estas mismas preguntas que vos reflexionabas recién, como necesito hacérmelas, porque eso me va a dar a mí un montón de información de también cuánto tiempo voy a querer invertir en esto y en todo lo que a uno le representa emocionalmente y físicamente, dedicarse a entrenar la voz. Acá involucro también por ahí un montón a actores y actrices que hacen esta construcción vocal también igual de intensa que un cantante. Entonces, vamos a plantear dos ejercicios que voy a invitar a todos que lo hagan. Va a ser a ojo cerrado el primero, ya nos vamos a ir vendando. Y lo primero que vamos a hacer es visualizar quién soy cantando o hacia dónde me lleva. Entonces, vamos a, vamos a cerrar ojos, nos vamos a percibir sobre el asiento. Voy a tratar de escanear mi cuerpo, a ver cómo estoy sentado, cómo estoy respirando. Vamos a hacer un par de respiraciones profundas y ajustar, ajustar, ajustar absolutamente cada músculo del cuerpo. Y en una exhalación, volverlos a aflojar. Y lo vamos a hacer de nuevo y gradual mientras voy inhalando profundo, profundo, ajusto, ajusto, ajusto todos los músculos de mi cuerpo, inclusive los músculos de la cara, todo, 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 todo en un cierre absoluto y exhalo y aflojo todo. Y nos vamos a imaginar a cada uno abriendo la boca y lo podemos hacer imaginaria o realmente y dejando salir un sonido, una exhalación, lo que sea que quiera expresarse hacia afuera. Me imagino cantando. ¿En dónde estoy? ¿Cómo suena mi voz? ¿Quiénes me rodean? ¿Los puedo ver? ¿Puedo ver los rostros de esas personas que me rodean? ¿Son muchos? ¿Son poquitos? ¿Me miran atentamente o no? ¿Responden a lo que yo estoy haciendo sonar o no? ¿Cómo me siento yo mientras canto? ¿Estoy a gusto? ¿Siento el cuerpo a gusto o no? ¿O me siento tensa? ¿Me siento haciendo un esfuerzo para hacerme escuchar? ¿Tengo algún temor, miedo a que pueda cometer algún error, miedo a que no se me escuche, miedo a que no se me entienda, miedo incluso a que alguien pueda tal vez no enamorarse de mi voz, a que alguien pueda rechazar mi voz, que es una expresión mía? Tal vez no, tal vez estoy absolutamente a gusto, tal vez estoy rodeada de familia, tal vez estoy rodeada de amigos, tal vez estoy sobre un escenario rodeada de otros músicos, haciendo un espectáculo. ¿En dónde están? ¿En dónde está cada uno? Disfruten ese segundo de observar hacia adentro y hacia afuera qué sucede, qué acontece,
cómo lo sienten, cómo lo experimentan. Y hagan una respiración profunda otra vez. Y exhalo. Y muy de a poquito vamos a ir contando marcha atrás, de 10 a 0. Y voy a ir dando como pasitos hacia atrás de esa escena que hemos visualizado. Y me voy a alejar muy lentamente de esa experiencia. Camino hacia atrás, hasta que pierdo de vista esa imagen. Tomen nota si tienen a mano de cómo lo sintieron, de qué percibieron, para no olvidarse de todo esto. Si quieren dibujar la escena, incluso la pueden dibujar para después no perder el hilo de lo que iniciaron. Esta búsqueda es re importante. Y de nuevo, no se trata de si es una voz profesional o si lo hago realmente porque lo siento y me gusta. ¿Desde dónde lo quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? Porque entonces desde ahí yo puedo validar mi proceso y empezar a evaluar cuánto le pongo y si me siento bien con eso y cómo nutrirlo. Y vamos a pasar al ejercicio que sigue y van a buscar también, en caso de que todavía no tengan, una hoja y una fibra, lapicera, lápiz, lo que tengan a mano. Van a poner esa hoja en blanco enfrente de ustedes, la van a tocar un poco para poder tener una dimensión concreta del espacio en blanco. Y después de eso, se van a vendar los ojos y se van a dibujar a ustedes mismos de cuerpo entero sobre esa hoja, sin mirar. No importa si es un dibujo súper complejo o es dibujo palito, no interesa. Tómense el tiempo entonces de empezar a plasmar sobre el papel un dibujo de ustedes de cuerpo entero, tan detallado como les sea posible. Nos vamos a tomar entonces ese ratito para ir hacia el papel y volcar este dibujo. Tomen en cuenta que esos espacios en blanco nos van a dar estructuras. Usen las manos para volver hacia la zona donde empezaron. ¿Qué dimensiones creen que tiene ese cuerpo? Me tomo un ratito entonces para completar ese dibujo. El pelo, la cabeza, el torso, las piernas. ¿Son piernas largas o no? ¿O me percibo con piernas más cortas? ¿Cómo es mi torso respecto del resto de las proporciones? ¿Cómo son mis brazos? ¿Qué tan largos son? Mis manos, mis dedos, mis pies. Si tengo ropa, si no tengo ropa. Si en el rostro puedo dibujar algunos detalles o prefiero dejarlos así, como estén. Hago el trabajo de completar entonces esa construcción. Y este dibujo siempre se los voy a recomendar hacer cada 3 meses y empezar a después analizar y desandar eso mismo que construyeron. No se trata de la calidad del dibujo per se, sino de la intención que hay atrás, de mi propiocepción, de mi esquema corporal, de cómo me estoy percibiendo. Me hice completo, me hice con manos, me hice sin manos, me hice en alguna posición en particular. ¿Me hice tal cual soy? ¿O fue una caricatura tal vez desproporcionada de mí mismo? Mer, si querés Bueno, sumar sí, algo yo antes creo de que que cambiemos. este ejercicio ya también empieza como a dar paso a ciertas preguntas que son un poco más íntimas, ¿no? Pero por eso decía antes, como que
realmente hay lugares que solamente a los que uno mismo puede llegar, ¿no? Quizás de la mano de otros, con la guía de otros, ¿no? Profes, técnicos, compañeros, colegas, afectos, pero hay un punto en el que siempre me voy a encontrar con esa soledad y solamente yo voy a identificar y poder responder cuántos años tengo cuando canto, por ejemplo, ¿no? ¿Me siento, vuelvo a ser un niño o soy un adulto responsable? ¿Se parece a alguna otra expresión o es una experiencia única la de cantar? ¿A qué lugar me remite? ¿Con quién me relaciona? Decías vos, ¿no? En definitiva, ¿cuáles son las emociones y los vínculos involucrados? En general no siempre son los mismos, ¿no? O sea, siempre cantamos de una manera unívoca, de la misma manera, ¿no? Es un modo de expresarnos que siempre está rodeada de una circunstancia, ¿no? Pero ¿cuál es la regla con la que en general mido lo que hago? ¿No? ¿Desde dónde construimos esa identidad? ¿Pienso que es algo dado o confío que puedo ir moldeando eso que traigo, ¿no? Que es a construir? O para decirlo de otra manera, ¿es mi voz lo que quiero ser o lo que soy? Entonces, esta voz ya empieza a ser un poco más paradójica, ¿no? A nivel de pertenencia. ¿Es mía o de quién me escucha? ¿No? ¿Quién tiene la palabra más importante respecto a lo que canto? ¿Soy yo mismo, lo que me dice mi profe, mi familia? ¿Cuáles son las voces que autorizo en esto que hago, en esto que me pasa? ¿No? ¿A quién le doy lugar y de qué manera? ¿Hasta dónde? Me Creo encanta. que esas preguntas también, en definitiva, que me parece que otro aspecto fundamental e importante, nos conecta con las dificultades que nos podemos encontrar, ¿no? Porque, digamos, si se trata de un ejercicio, si se trata de un camino, que lo podemos llegar a metaforizar en los términos de un viaje que tiene, ¿no? Sorpresa, y en esas sorpresas muchas veces ciertas dificultades, ¿no? Que tenemos que inventar y ponernos como a repensar qué hacer un poco sobre el pucho. Sí, me encanta, sí. Las dificultades aparecen, de nuevo, esto aparece en la vida en general, pero bueno, tomándolo desde el entrenamiento vocal. Me mató esta imagen cuando buscaba alguna representación visual de las dificultades que uno tiene cuando está entrenando la voz. Y generalmente la invitación es a experimentar o vivenciar un ejercicio en particular que tenga que ver con, bueno, el sostén de la técnica. Va a depender de cuál es la escuela teórica que ejercita mi maestro. Hay un montón de disputas teóricas al respecto, pero no importa. Llegamos todos a la misma conclusión, que es que queremos poder hacer el mejor uso de nuestras voces al menor costo físico. Y en cada invitación para cada ejercicio hay una necesidad de salirnos de la maraña, del quilombo que uno tiene adentro de la cabeza y dar un saltito al vacío. A un vacío en el cual yo no puedo controlar lo que va a pasar. Y que cuando intento controlar todos los factores posibles, el ejercicio no me sale. Y el ejercicio no me sale y me devuelve inmediatamente a la maraña o al vacío, porque me voy frustrando porque no puede ser que no me salga. ¿Cómo es que me plantean un ejercicio de tengo que respirar o tengo que hacer, no sé, siempre el más difícil es el vibratorio con la lengua? Tengo que hacer, no me sale y me siento pésimo. ¿Cómo es que no me sale? No puede no salirme. Y tiene mucho que ver con qué necesidad de control tengo yo al salirme de un contexto en el cual uno se autoconfigura vocalmente. Y el entrenamiento es eso, es un poco el pasito al vacío, es empezar a equilibrar todos esos factores que pesan sobre mí y capaz ir soltando los que no me hacen falta para caminar y para transitar esto que es, al fin y al cabo, muscular. Porque sería también si yo hiciera un paralelismo, no sé, voy al gimnasio por primera vez, me piden que haga 50 abdominales clásicos
y hago el primero y resulta que, no sé, lo hice mal. No sé. Si viene el profe y me corrige cómo estoy haciendo el abdominal, yo no me voy a largar a llorar porque haya hecho el abdominal de alguna mala manera. Sencillamente voy corrigiendo y voy haciendo. Pero con la voz, como es algo que nos deja tan desnudos, como es algo que nos expone tanto y como es una parte y una materialización de alguna forma de quién yo soy, lo siento como un ataque personal. Lo siento como que realmente yo no valgo y por eso no me salen los ejercicios. Y es muy importante empezar a recalificar las dificultades que tienen que ver con cualquier actividad que uno realice y poder atravesarlas y poder hacerlas desde, bueno, capaz me dejo de preocupar por todas esas cosas que no puedo controlar y capaz las hago y veo qué sale de ahí. Creo que el animarse a atravesar estas dificultades es básico. Y acá me apoyo también sobre, sí, tal vez quienes quieran hacer un uso más profesional o prolongado vocal, que empiecen a querer transitar una carrera vocal per se. Bueno, planteemos cómo va a ser el entrenamiento, planteemos cómo va a ser el aprendizaje, porque no es lo mismo querer aprender solo que acompañado. Y para una voz un poco más profesional o que va a tener un requerimiento de alto impacto vocal, voy a necesitar hacerlo de la mano de alguien. Voy a necesitar que alguien me esté escuchando, porque las autorreferencias siempre son muy engañosas, porque tengo este filtro adentro mío, perdón, pensando, no, ves, lo hice mal es porque no sirvo. Punto, pasa a otra cosa rápido, para no tener que reflexionar al respecto. Si yo lo hago con alguien, ese alguien me puede ir acompañando en el proceso. Para eso son los profes de canto, para eso son los pedagogos vocales. Es indispensable hacer esta construcción de la mano de alguien, porque empiezo también a sentir que puedo procesarlo desde un lugar un poco más objetivo y hacer este análisis. Yo siempre les recomiendo, cuando hagan ejercicios, cuando canten incluso, deténganse a pensar, cuando estén haciendo este análisis objetivo de, porque vienen y me dicen, canté horrible. Ok, bueno, pero técnicamente, ¿qué crees que pasó? Porque es eso lo que nos va a permitir modificar la dificultad. Y no el canté feo porque me parece que estaba feo y punto. En el momento me pareció horrible. Ya está. No, no, frenemos ahí y hagamos un análisis un poquito más teórico, un poquito más objetivo, solos o acompañados, para poder seguir avanzando y para poder seguir construyendo desde un lugar un poquito más interesante, como más enriquecido. Entonces, sí los voy a invitar a todos que hagan esto de entrenar con un espejo, ya sea cuando estén solos o con sus maestros. Porque en esto del espejo aparece un autorrechazo casi inmediato, y me atrevo a decir que en la mayoría de las personas, seguramente no en todas, pero en la mayoría, hay un no me quiero ni ver, no me quiero ni ver. Analicemos el por qué, el desde dónde, porque está bueno amigarme también con lo que está del otro lado, porque soy yo. Y es re interesante. Te Y bueno, interrumpo por ahí, sí, un sí. segundo, ¿no? Porque me parece con mucha potencia la pregunta que haces, ¿no? A veces la dificultad para mirarse o observar el reflejo, ¿no? Encontrarse con el propio reflejo, vale preguntarse, ¿no? Tiene que ver con que no me gusta lo que veo o que básicamente no lo reconozco. No sé quién es. Tal cual, es tal cual. Este esquema que hay adentro de uno, desde el cual uno filtra lo que va pasando y analiza lo que va pasando y mide todo lo que pasa. Es re importante empezar a conocerlo. Y me había frenado sobre esta ilustración de Montt porque tiene, creo que es todo como una serie de dibujos o viñetas que tienen que ver con la ansiedad. Vamos a usar un montón de estas. Y de qué nos dice la ansiedad cuando estamos en determinadas situaciones. Y esto de, ¿sabés qué? Todo esto que vos sos, nunca nadie lo va a amar. Muchos cantantes, y yo acá levanto incluso la mano, hemos vivido nuestras experiencias vocales desde ese lugar. Más de una vez. Durante años. Hasta que tuvimos capaz la chance de encontrarnos con algún espacio terapéutico donde plasmar esto.
mira lo que me está pasando. Y llegar hasta ahí, ¿no? Porque bueno, es que como que largo el proceso, pero mira con lo que me encuentro. Con que yo estoy queriendo encontrarme con todo lo que tengo acá, atorado en el pecho. Lo quiero hacer canción, lo quiero hacer música. Y resulta que cuando eso empieza a salir, a mí me da por lo menos vergüenza porque yo siento que no es digno. Y que todo lo que yo hago no es digno. Y que el otro lo va a recibir desde el mismo lugar, según yo. Me va a recibir mi voz, que es todo lo que yo puedo dar, que es lo más valioso y significante que tengo en ese momento, que es el medio que estoy usando para expresarme y para comunicarme, y voy a creer que eso no tiene no solo que no tiene ningún valor, sino que es algo negativo y algo que nunca nadie va a poder amar. Hacer mi construcción vocal desde ese lugar es re complejo, es re difícil. Y creo que hay que detenerse a mirar esto en el espejo y sin el espejo, porque realmente hay un antes y un después de esto. Va muy de la mano con el diálogo interno, ¿no? Pero esto de encontrarse con alguien y decir, no, por Dios, yo esto no lo quiero ni ver. No sé, que lo solucione alguien más. Yo esto no lo puedo ni siquiera afrontar. El quién soy, así, a lo visual y la asociación de eso con lo interno, está bueno frenarse ahí y preguntárselo. Entonces, el ejercicio del espejo, que muchas veces desde lo teórico, en técnica vocal, tiene que ver con empezar a configurar espacios bucales, con empezar a tomar conciencia de mi actividad muscular, con poder reconocer si quiero cantar algo y estoy toda tensa y ajustada, o no, o capaz estoy súper relax. Empezar a encontrarme con ese feedback visual que me reconfigura un poco los esquemas. Y eso es desde la técnica. Lo cierto es que con el tiempo y el poder afrontar el mirarme y construir visualmente, ese espejo empieza a mostrarme un algo más, que ha cambiado tal vez de definición, de significado. Y en ese algo más, si yo me atrevo a atravesarlo, hay mucho valor, físico, vocal, psicológico, espiritual, de toda índole. Te dejo ahí ese pie picando. Me gusta mucho esa imagen porque pasás de, digamos, de lo delimitado del reflejo a pensar que yo lo que veo de mí mismo puede llegar a trascender la imaginación, ¿no? Porque lo que, digamos, lo que puedo llegar a hacer y a construir va mucho más allá de lo que incluso me puedo imaginar, ¿no? Esta perspectiva del cielo abierto parece que sí tiene un marco, ¿no? Hay limitaciones más que limitaciones, supuestos de los cuales partimos o elementos que tenemos físicamente, ¿no? Si tengo disposición para cantar agudos, no los voy a tener para los graves y viceversa, ¿no? Ustedes entenderán más del tema, de qué se tratan los límites o los marcos dentro de los cuales se trabaja, pero sí me parece que hasta acá va quedando claro que hay un camino en esta búsqueda de la voz que incluye no solamente el trabajo de la técnica, sino también qué me pasa a mí con eso, ¿no? Hasta qué punto me involucro en eso que me pasa, ¿no? Y, y qué hago con eso, cuál es la historia que me atraviesa a la hora de interpretar, y en definitiva es lo que me pone a pensar acerca de si disfruto o si solamente me exijo, eh, que sin dudas pienso que sí, que va a inundar la forma de expresar, no solamente la forma de vivirlo, sino también cuáles son los límites de mi expresión, porque como decíamos antes, ¿no? Justamente cantar es un modo de expresar, pero no es unidireccional, ¿no? No está tomado solamente por lo que yo hago en ese momento específicamente, sino que está sedimentado y tamizado por todo lo que me pasa en ese momento que tiene que ver con mi historia, con los otros, ¿no? Con mi relación con el cuerpo, ¿no? Que aparece todo el tiempo en sus distintas dimensiones el cuerpo, no solamente lo que me muestra el espejo. ¿Qué sucede en los momentos en los que no me responde o que no hace lo que le ordeno? ¿No? Cuando el cuerpo reacciona por sí mismo, nos sorprende, nos descoloca,
¿Cuál es mi relación con eso que no puedo controlar, básicamente? Me enoja, como decías vos, ¿no? Me angustia, me desconcierta, me descoloca, me desafía. Ah, mirá cómo voy a seguir esta estrofa. ¿Eh? O me inhibe, ¿no? La inhibición es algo que muchas veces aparece de manera muy manifiesta en los músicos, ¿no? Porque funciona o no funciona, se hace o no se hace, toco el piano o no lo toco, ¿no? Y a veces escapa la cuestión de la voluntad, ¿no? La voluntad a veces no alcanza para hacer las cosas. Por eso me parece tan importante poder tocar estas zonas de sensibilidad que, que me devuelven todo el tiempo la pregunta de qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, lo que pienso y qué hago con eso. ¿No? Lo que no me gusta lo escondo, lo reprimo y no se lo digo a nadie, o lo charlo con mi profe, que me está acompañando en este proceso. O se lo cuento a mi marido que no le gusta lo que hago. O sea, ¿con quién? ¿Dónde me refugio? ¿Qué lugares encuentro para expresar esta vulnerabilidad que se juega a la hora de ir a buscarme, descubrirme? No por echarle la culpa al marido, pero muchas veces pasa de que, bueno, la intimidad de los vínculos funcionan para un aspecto y hay otros espacios que son mucho más potentes para otros, ¿no? Rescatando el espacio de formación que vos resaltabas, ¿no? Bueno, puede hablar de todo, no solamente del ejercicio en sí. Sin duda, Si sí. no Esto pudiste me hacer la... devuelve perdón que te interrumpo, pero me devuelve directo a el dibujo que planteábamos hace minutos, el delimitar esa mano que está dibujando. ¿Es la mía o es la de alguien más? ¿Hay alguien más que me está llevando el trazo? ¿Alguien más va dibujando capaz a la par mía? ¿Alguien más va metiendo detalles en ese dibujo? ¿Quién me da como esa retroalimentación? ¿Me configura eso que yo escucho del otro? Que capaz son amigos, familia, quien sé, colegas. El músico, por lo menos en lo vocal, el cantante, se siente súper juzgado por sus colegas. Y hay una cachetada ahí constante que generalmente se vive en el silencio, pero que está, que existe, para bien y para mal. Entonces me parece súper importante esto que decíamos, bueno, del espejo y lo que observo delimitadamente. Después descubro que hay algo mucho más profundo que esta cara, mucho más profundo que si abro la boca o no abro la boca, que si estoy peinada frente al espejo o no. Hay mucho más ahí atrás. Y eso, que también es medio desdibujado capaz, uno se lo va encontrando y va encontrando trazos ajenos de alguien más, que capaz en un acto de amor o no, tiró ahí, viste, como en el lienzo, esto también podría ser así. Y desde dónde lo tomamos, y si es constructivo o no, o es destructivo. Me retrajo a eso como el cierre de estas preguntas que está bueno hacerse en esto del trabajar con el espejo. Sí, me hiciste acordar a una canción que escribió Tute, que si bien él se dedica más al dibujo, ¿no? Tiene Sí, un proyecto y grabó un disco con la voz de otros cantantes, pero las letras eran suyas, ¿no? Y hay una canción que le escribe a su hija, se la dedica a ella, Dorotea, y me parece que hay una parte que dice algo así como, la mano del viejo también dibujó, ¿no? Como es una familia de dibujantes, cada uno con su estilo, ¿no? Pero bueno, hay algo de esa mano que transmitió un deseo, ¿no? exacto. Él habla de la niña dibujando, como son los niños, ¿no? Paredes, cualquier lugar, él que se dedica un poco a esto y evocando la figura del padre, ¿no? Como si todo fuese un espacio en donde circulan los deseos. Digamos, la figura del otro me potencia o me condiciona y me determina y me frustra. Exacto, tal cual. Me, me hiciste pegar un viaje mental así en recuerdos de cuando era joven y me dedicaba a componer canciones. Creo que la primera que escribí tratando de sacarme de encima como un peso familiar fue, y decía así, textual, no me estoy dando por vencida,
lo estoy dejando ser. Porque mi devolución era esa. En ese caso particular mío, que tenía que ver con la estructuración familiar y la carrera profesional, era ya sé lo que me van a decir, pero no es que me esté abandonando, es que quiero empezar a construir para otro lado. Y, y creo que el desarmar y volver a armar es súper interesante para el artista en todos los sentidos. Y en eso mismo, esta especie de tesis que planteamos nosotras de la voz como una búsqueda constante, como un camino que para nada es lineal, donde después de cada curva, sabe Dios qué nos espera, después de cada ejercicio. Esto lo hablo mucho con colegas pedagogos vocales. Y porque por ahí el alumno siempre pregunta, como, ¿y siempre se hacen los mismos esquemas de tareas vocales? No, cada alumno que llega es un instrumento distinto, es una forma de vivir el instrumento distinto. No puede haber dos ejercicios iguales, porque hacemos uno y eso nos da un disparador y encontramos información valiosa de, por ejemplo, hice este ejercicio y me di cuenta que la alineación postural estaba mal. Listo, vamos a trabajar con la alineación postural. No le voy a seguir dando ciegamente hacia el más allá. Y en ese cuerpo hay una sutileza que está buenísimo transitar en ambos roles, del pedagogo y del alumno. Muy, muy suavemente. Porque es como ponerle que traigo un violonchelo y te lo doy a vos y me lo dan a mí y se lo damos a alguien más. Los sonidos que le vamos a sacar a ese instrumento van a ser completamente distintos. ¿Sí? Y con esto es lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos un instrumento vocal, digamos que es fisiológicamente compartido, anatómicamente compartido. Pero los sonidos que les vamos a sacar van a depender de mi mano, de mi empuje, de todas esas pequeñas sutilezas que hacen que uno sea quien es. Y lógicamente desde ahí también uno aprende a respetar quién soy vocalmente. Y el querer ser, que por ahí uno habla mucho de esto, de quiero que mi voz suene como X. Qué difícil. O sea, capaz se puede, sí, como imitador, ponele, pero no sos vos. Si tu intención es expresarte, no, busquemos tu voz. Busquemos cómo se refleja tu instrumento, qué puede expresar y de paso, qué procesos de autoevaluación te trae, para que seas vos siempre al 100% en tu voz, con Z al final. Entonces, en esta búsqueda, el cuerpo y los elementos de construcción que vamos a tener van a ser variados. Me voy a detener sobre algunos que generalmente son los más habituales que tienen que ver, sí, con esta técnica vocal. La postura, el tono muscular, la respiración, que es una gran disputa teórica que es muy divertido ver cómo distintas líneas, ¿viste? Se van tirando sarterazos de lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es lo otro. El que sufre después es el alumno, que capaz le tocan distintos maestros de distintas escuelas y después no llega 10 años después y no entiende todavía qué carancho era que había de hacer para respirar. La apertura de espacios para habitar con aire y con sonido y con voz. La apertura del tórax per se, la apertura de ese pecho que no siempre tiene ganas de abrirse al otro, es una de las cosas más intensas para el cantante. La direccionalidad, hacia dónde va a ir mi voz, hacia dónde quiero que llegue y desde dónde. Me detuve sobre esta imagen dolorosamente real de esa ansiedad encima nuestra, pensando así, respirar, relajate, respirar. Hay un poco de esto, ¿no? Cuando uno está tratando de dominar un proceso habitual que uno hace durante todo el día, todos respiramos. Cuando tengo que pensarlo como un proceso distinto, como un mecanismo particular para cantar, de nuevo, empieza ese mensaje neuromuscular de control absoluto, que no siempre es productivo. Y sobre estos mismos elementos, vamos a ir abriendo así como que algunas ramitas, porque un poco con la intención de ponerle humor a algo que todos los cantantes padecemos, pero que es súper sensato hacerse cargo de saber que están ahí.
El problema es que no crees en vos mismo, no te culpa, yo tampoco lo haría. Esa vocecita interna, cada vez que uno va a tener un show, cada vez que uno va a hacer un casting, cada vez que uno va a rendir un examen, si todavía está estudiando, aparece un montón. Como, no, ¿sabes qué? Todo va a salir mal. Está eso. Y uno sabe que, pucha, qué difícil, porque es como ir y respirar enfrente de un montón de gente y que alguien lo evalúe o juzgue eso. Y uno por dentro, si lleva la carga de un preconcepto, es como súper duro. Y un preconcepto como negativo. No vas a llegar nunca a hacer lo que querés hacer. Está bien que temas por lo que va a venir. Sí, sí. Total seguro va a ser todo complicado o intrincado. El chiste y le he cambiado un poco el diálogo de, bueno, cuando queremos dormir y esa ansiedad o esa vocecita interna empieza a plantear, ¿no? Hace mucho que no practicas tus agudos. Bueno, ¿no los habrás perdido? Y te quita el sueño. Te quita el sueño la cantidad de cosas que uno flashea durante el día, durante la noche, respecto de la propia voz, respecto de la técnica o del entrenamiento. La imposibilidad a veces de vivir en el presente y estar construyendo como realidades idílicas más atrás y más adelante en la línea de tiempo. Me hace perder un montón la construcción de un yo vocal. Me pierdo y no sé dónde estoy. Y creo que es un punto sobre el cual está bueno hacer un poquito de énfasis. Cuando estamos entrenando, cuando estoy en un ejercicio, estemos acá y ahora, sintiendo, a ver qué pasa, a ver qué podemos construir con este momento, este instante vocal y muscular, a ver qué logramos desde ahí. Me parece como muy nutritivo. Y uno más, un clásico también de la técnica tiene un checklist de cosas que yo debería hacer tan largo, tan largo, tan largo, que uno después sueña con eso. Y capaz esto en el chiste como de, bueno, estoy en la cama pensando en todas las cosas que tengo que hacer bien para cantar, pero también pasa cuando uno está cantando o está en clase. Y el profe, claro, nos está pidiendo, y ahora sostené acá, pero abrí más allá, pero guarda que se te torció esto, y ahora es todo, 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 todo. Y en el crear ese hábito de apenas empezar a desarrollar una propiocepción que acompañe una técnica lo más humana y amable para el cuerpo posible, porque hacer fuerza para tampoco nos va a llevar a ningún lado, aparecen estas cosas, aparece como todas estas aristas de una técnica que es súper compleja de dominar, pero que está bueno también tomárselo con un poco de humor y no morir en el intento. No morir en el intento, está bueno. También estas dos vías que posibilitas, ¿no? Como alternativas que cada uno en definitiva puede elegir qué hacer con eso que quiere, que tiene o que quiere, ¿no? Por un lado, el camino de la imitación, de parecerse a, ¿no? Ya sea por ideal, por laboral, por lo que sea, pero seguir un estilo particular o de algún artista, ¿no? Determinado, o atravesar el desafío de una búsqueda más personal, que bueno, lógicamente no es que garantiza una libertad absoluta, porque siempre hay marcos, siempre hay referencias, siempre hay miedos, como decías vos, ¿no? De lo que se trata es finalmente de no morir en el intento, pero también quizás podría llegar a asegurar un acercamiento, ¿no? Y a reconciliarse un poco con esa exigencia de más, que a veces puede llegar a aparecer cuando algo no sale como queremos, ¿no? Empezar a cuestionar un poco esas sanciones a uno mismo o esas autorizaciones que hacemos de los demás y no nos ayudan para nada. Entonces, volver a encontrarnos con esa posición más quizás auténtica, pero a la vez vulnerable, permite como encontrar mayores herramientas que en definitiva me conecten un poco más con lo que estoy haciendo. Vos decías el presente, ¿no?
bueno, a veces es difícil porque no somos sin ese pasado, no somos sin esas expectativas que tenemos sobre el futuro, pero bueno, sí se puede estar un poquito más acá, en la medida que pueda darle más lugar a eso que está pasando y no quiero ver o no me lo quiero encontrar, ¿no? Variables que se nos escapan van a haber siempre, ¿no? La música tiene esa particularidad que nos ofrece un tiempo y un espacio diferentes, ¿no? La canción empezó, pensábamos y bueno, no nos pregunta cuál es nuestro tiempo personal, un poco que hay que hacer una comunión ahí, con la pista, con los músicos, y un espacio distinto, ¿no? Que bueno, que me puede llevar a lugares un poco más amigables o un poco más tristes, más exigentes, en donde puedo llegar a nublarme, a no encontrarme, ¿no? Y ahí aparecen estos conceptos o estas ideas que traíamos de la propia imagen, de cómo pienso el escenario, no sé si es un suelo fértil para darle potencia a todo lo que tengo para ofrecer, o es el momento de la prueba final, ¿no? El examen, ahí donde soy puro objeto ante la mirada del otro que está para devorarme, y no simplemente para ver qué es lo que pasa, ¿no? Como si uno fuese tan importante y el otro pusiera todo, o sea, si alguien te va a escuchar, te va a ver y te ofrece ese lugar, ¿no? de protagonista en una situación, es porque cree que algo tenés para dar, ¿no? Seguramente hay distintas dimensiones, distintas experiencias, pero en definitiva creo que si uno pisa un escenario es porque se lo ganó, por algún motivo. Me gusta esta posibilidad de configurar también una realidad que es sumamente dinámica. A veces las cosas se van a sentir muy bien, muy favorables y a gusto, y a veces no, a veces van a estar sombrías, a veces uno se va a sentir mal, y está bien también. Como no pasa nada, sí, experimentemos eso también. No se trata, y creo que nunca se va a tratar, de que sea 100% alegría y 100% optimismo y positividad. Tampoco estamos hechos de eso. Es un poco un yin y un yang. Y me lleva a este intento como de cierre, de pensar en el cuerpo como lo que está anclando mi, mi identidad y el espacio, y pensar en la voz como una experiencia inmediata del cuerpo, ahí donde estoy, donde vivo, donde siento, donde cicatrizo, donde encuentro esa retroalimentación de todo lo que me rodea constantemente. Yo pondría como título de pertenecerle a la experiencia, animarme a hacerlo al 100% y encontrarme con lo que tenga para dar. El conocimiento de mi instrumento empieza por empezar a percibirme con todas mis facetas, con todas mis emociones. Y transitar eso es indispensable. Despojarme tal vez de algunos presupuestos que pueden ser heredados, que pueden ser construidos por mí, y empezar a caminar esa propiocepción. Y pensar que tal vez percibir me implica la existencia de aquello que estoy percibiendo, que en este caso puede ser el cuerpo, por ejemplo. Me estoy validando a mí misma en el solo acto de percibirme. Estoy mostrándome que yo existo, que soy esto. Y poder crear ese vínculo con uno mismo que a veces uno muchas veces rechaza de encontrarse con lo que soy. Capaz transitar esta premisa básica de la técnica vocal, que es la voz es el cuerpo. Y el entrenamiento vocal es también un entrenamiento corporal, y ese cuerpo se ve sumamente atravesado por todo lo que yo ya viví, por todo lo que estoy viviendo ahora, por todo lo que percibo y todas mis emociones al respecto,
y mis temores o seguridades respecto de lo que vendrá. Tengo el músculo, ¿no? Tengo el esqueleto. Encima de eso voy a tener los músculos. Esos músculos están recibiendo mensajes del cerebro. Todo, siempre les digo, todo lo que pasa por acá, por este filtro, llega a la laringe. Si yo estoy pensando que está todo bien, que está todo mal, que voy a llegar, que no voy a llegar, que me va a faltar el aire, lo que sea, eso está ahí, consciente o inconscientemente. Es un mensaje neuromuscular. Entonces, está bueno que tengamos estos espacios para reflexionar al respecto. Sí, es cierto, está bueno poderle dar lugar a este espacio, ¿no? No sé con qué tanta frecuencia se da, ¿no? Qué tan común es poder hablar de lo que nos pasa, ¿no? Creo que, como decías al principio, la pandemia quizás trajo muchísimos problemas, frustraciones, pérdidas, pero si podemos rescatar algo de eso fue que, bueno, que nos ofreció ese espacio y ese tiempo como para poder dejar de dar vueltas como un trampolín o movernos repetitivamente en una coreografía ya internalizada, ¿no? Cada uno con su estilo de vida y poderle dar lugar a otra forma de trabajar, ¿no? Otra forma de abordar. Seguramente a algunos se les complicó muchísimo más y quizás a otros, bueno, se le complicó en un sentido, pero que finalmente fue potenciador, ¿no? Porque decantaron estas preguntas, ¿no? ¿Por qué no me puedo tomar 10 minutos para practicar? ¿No? Si me doy cuenta, el tiempo es algo que nunca se tiene, ¿no? Es algo por eso que nunca es tan difícil de dar, porque es algo que no se puede apresar, no es una propiedad. Sin embargo, se puede encontrar, ¿no? Cuando no practico, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la relación que encuentro? Y finalmente, la consecuencia de eso que me trae culpa, enojo, creo que tengo que practicar porque padezco un problema, una dificultad, o es que no me estoy tomando en serio y no me estoy comprometiendo con eso que digo, que quiero hacer, ¿no? Entonces, me parece que estas cuestiones o estas posibilidades que vos planteabas, ¿no? De un ideal vocal, quiero cantar como alguien más, a qué lugares me lleva, si quiero encontrar mi propia voz y de qué creo que eso se trata. No, bueno, si estamos proponiendo un cuaderno que te acompañe al estilo de una bitácora, eh, donde uno pueda, uno mismo, ¿no? Porque no se trata ni de fragmentos eh, ni precipitados, ni reflexionados, ni categorizados, sino lo que salga, lo que aparezca. Y después ir a ver con eso. ¿No? Vos me contabas antes de encontrarnos acá ejemplos de qué es lo que pasa con esos cuadernos, ¿no? Cada uno tiene una historia distinta y me parece bueno, que es lo más interesante y que es algo personal, de que uno no puede ir al cuaderno del otro y creer que entiende, porque solamente uno puede identificar y reconocer quién era cuando escribía lo que escribía, ¿no? Y en qué se fue convirtiendo y qué fue pasando. Seguramente la primera página habla de una persona y la última de otra totalmente distinta y de cosas que se conservaron también, ¿no? ¿Por qué no? Es muy cierto, me remite a mi propia, bueno, que ya llevo varias, pero de las primeras, bitácora de este viaje o este cuadernito que uno lleva como cantante donde va. Es el único lugar donde tengo confianza plena para plasmar lo que pienso, las boludeces que pienso a veces. Me acuerdo de haber llegado hacia el final y que mi maestra me dijera, ¿cómo te sentís respecto de ese primer día, de esa mi primera página? Y me tuve que volver a fijarme porque ni siquiera me acordaba en qué condiciones había llegado yo a su clase. Como cuáles eran mis primeras preguntas, mis primeras dudas. Ni siquiera me acordaba. Entonces volvimos sobre eso y ¿puedes creer que, pucha, era esto lo que yo sentía en ese momento? Yo no me acordaba. Estoy ahora, siento que estoy tan lejos de eso que ni siquiera lo tuve como en perspectiva. Y fue, bueno, Lu, la usemos, porque es re importante que vos valides tu proceso hasta ahora. Es re importante que vos reconozcas que estabas ahí
hiciste todo este cuadernito, como si fuera cada hojita un pasito, y no sé cuántas páginas después, ni siquiera puedas evaluar que hiciste todo el esfuerzo de llegar hasta ahí y que las condiciones son certeramente no las mismas, que sos otra persona, que te sentís así, me parece súper valioso. Y están, ¿no? Que de eso charlábamos, el que guarda los cuadernitos, el que los tiene, el que los deja ahí, que se los lleva el viento, el que los manda a la hoguera como ritual personal de le doy sepultura a esto que fui, le agradezco y vaya nomás en modo ceniza. No, no quiero ni volver a pasar por ahí porque ahora tengo cuadernos nuevos que quiero llenar con historia y este que soy, bueno, agradece eso y no vuelve más hacia atrás. Es una decisión súper personal, pero creo que enriquece un montón el panorama de empezar a usar distintas disciplinas para apoyar el arte entero. Sí, y como para terminar, lo que se me ocurre es sacarnos de encima un poco esta cuestión absolutamente de evolución, ¿no? Como si uno fuese evolucionando, entonces un día llega a la plenitud de todo saber y todo entender, como si eso pudiese existir, ¿no? Una meta final realmente es como algo muy ilusorio, ¿no? Y muy ingenuo. Entonces sí, hay una cuestión técnica de ir trabajando día a día, que probablemente haya aspectos en los que uno tiene más facilidad o más dificultad, dependiendo, ¿no? De las personalidades, pero eh, me parece que este espacio creo que intenta abrir esa otra dimensión, ¿no? Que, donde el camino es más lleno de curvas, como la imagen que traías anteriormente, y que el punto de detención lo encuentra cada uno, ¿no? No se trata de entender algo y tenerlo claro para el resto y convertirse en un ser iluminado, sino también incluso tener una perspectiva un poco más de buena fe con el otro, ¿no? Este canta bien, este canta mal. Bueno, son momentos, son circunstancias. Creo que si eso habla de vos, ya como te conecta también de una manera más dispuesta y disponible para con lo que querés hacer y con quiénes. Bueno, sí, y algo que nosotros charlamos por ahí un montón de veces, la técnica vocal perfecta no existe. Hay Mm. cosas muy cercanas, pero no existe per se. Vivamos, cambiemos, modifiquemos. Desde eso también, la voz es cuerpo. Y mi cuerpo está cambiando constantemente y encuentra equilibrios distintos, y encuentra sostenes diferentes, y encuentra una forma de ir y venir todos los días un poquito diferentes. Y la voz va con eso. Así que creo que la propuesta por ahí es, tengamos nuestra bitácora, tengamos nuestro espacio de juego libre de auto machaque y dejemos que el cuerpo sea y construyamos, vivenciando también la propia historia. Y capaz, quien te dice, disfrutándola también al 100% en todo su esplendor. Bueno, Lu, un abrazo a todos y a todas. Gracias a quienes participaron y escucharon. Ojalá la próxima pueda ser cuerpo a cuerpo en un mismo espacio físico, pero bueno, estoy feliz de haber podido ser parte de esto. Un abrazo fuerte hasta que llegue y gracias por esta propuesta. Un placer. Igualmente, muchas gracias a vos y a quienes estén del otro lado. Que sea voz, que sea música, que sea cuerpo, que sea historia de cada uno y a jugar con eso y a validarlo. Un gran, gran, gran abrazo.